Primera Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo o sírvalo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, el tema de esta mañana es la administración. Cada uno según el don que recibió. Dios ha dado por su Espíritu distintas capacidades a nuestra vida, capacidades espirituales, ha dado bienes materiales y nos ha dado una porción de tiempo que todos nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice la palabra que tenemos que administrar. Aquí tenemos una tarea por delante. No solamente habla de lo espiritual, de las capacidades espirituales, que son todas distintas, cada uno según el don que recibió, sino la entrega que Dios ha hecho a cada uno. Nos han confiado bienes materiales, nos han confiado capacidades distintas, talentos y una porción de tiempo que cada uno tiene. Si bien el día es de 24 horas y todos tienen la misma, una capacidad que Dios nos ha dado una cantidad distinta de años. Cada uno según el don que recibió, ministrelo, sírvalo a los demás. Hermanos, esta es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Acá la palabra de Dios nos muestra como administradores. Los hijos de Dios no somos dueños. En realidad, nadie es dueño. Todas las cosas son de Dios. Dios dice: mío es el oro y mía es la plata. Cuando Dios hizo al hombre, le pertenecía tanto el jardín del Edén como Adán y como luego Eva y todos los que vinieron. Dios dice: todas las almas son mías. Como la del Padre, también el alma del Hijo. Y sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Pero lo que enfatiza es: todas las almas son mías, así como la del Padre, también la del Hijo. Hermano, todas las cosas son de Dios. Ocurre que cuando hemos caminado algunos lejos de Dios y la persona que no le conoce entiende ser el dueño de su propia vida y suele decir: mi vida es mía, yo con mi vida hago lo que quiero. Y esta frase que acompañó a muchos por mucho tiempo, aun cuando muchos hemos comenzado a caminar en el Señor, de alguna forma nos sigue acompañando y a veces entendemos ser los dueños realmente de las cosas que tenemos y nos manejamos y tomamos decisiones sobre ellas, pero aquí la palabra de Dios nos muestra como administradores, lo cual es muy distinto. Ya no somos dueños, no somos propios. Dice la palabra de Dios: por precio fueron comprados. Y luego dice también allí en Hechos capítulo 20, la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, tenemos que tomar conciencia de esta verdad. El ministerio de los domingos lo que trata es de reflotar algunas verdades ya conocidas y poder ponerlas en el presente y ponerlas por delante de nuestros ojos. Eso es lo que significa la palabra amonestar. Amonestar no es retar a otro, sino poner una verdad por delante, poner en mente, eso significa amonestar. Y el tema que hoy Dios está poniendo en mente por delante nuestro es que, hermanos, nosotros no somos dueños ni aún de nuestras propias vidas. Lo cantamos muchos domingos. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. El alma del Padre, el alma del Hijo, la tierra, dice Dios: la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Muchas veces los hombres se jactan de las grandes extensiones de tierra. La tierra es de Dios. Lo que los hombres tomamos a veces es dominio o autoridad sobre ciertas porciones de tierra que no nos acompañarán a la sepultura. Y bueno, todo es temporal. Y el cuerpo y las capacidades y el dinero del bolsillo y el dinero que pueda estar en la casa, lo que fuere, todo, absolutamente todo, hermanos, de Dios. Y nosotros tenemos que reflotar esta verdad y ponerla por delante para entender cuál es nuestra tarea y cómo tenemos que proceder, porque el dueño procede de una manera, pero el administrador procede de otra. El administrador tiene que rendir cuentas al verdadero dueño, y hermano, el verdadero dueño es Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Dice: cada uno según el don que recibió. Todos hemos recibido cosas distintas. Bueno, tenemos que concientizar qué es lo que hemos recibido de Dios, qué capacidad espiritual, cuál es el don, cuáles son los talentos,
No es el tema de esta mañana, el tema es otro. Hoy vamos a empezar por lo más sencillo, que es la plata. En otro momento podremos hablar de la administración del tiempo y en otro momento de los bienes espirituales, de cómo se administran. Pero cada uno, según lo que haya recibido, tiene la enorme responsabilidad de servirlo, de ministrarlo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es una palabra hermosa, multiforme, tiene un montón de formas, un montón de facetas. La gracia de Dios es como un diamante con un montón de facetas distintas, muchísimas, que se puede mirar de un lado, se puede mirar del otro, de todos lados, tiene una belleza sin igual. Otros traducen la policromática gracia de Dios, la gracia que tiene muchos colores, que tiene muchas formas de verlo. Bueno, hermano, puede ser. Acá en nuestra traducción aparece la multiforme gracia de Dios. Dios ha manifestado su gracia que tiene un montón de formas y un montón de lados de donde mirarla. Todos son preciosos. Bueno, hermano, tu vida y mi vida es depositaria de esa gracia. Y nosotros, según lo que hayamos recibido, según cada uno distinto, la responsabilidad de administrarlo, de servirlo a otros. Muchas de las cosas que Dios nos ha dado son para nuestro provecho y para nuestro beneficio. Bendito sea el Señor, dijo el Señor, para que vuestro gozo sea cumplido. Nos anima a pedir y a orar para que nuestro gozo sea cumplido al recibir esas peticiones. Tenemos salud, la disfrutamos el tiempo, disfrutamos la familia, que también es un tesoro que Dios nos ha dado a muchos, disfrutamos las capacidades que Dios nos ha dado, y las capacidades naturales, hermanos, no las tengamos en poco. Basta ver lo que se padece desde la discapacidad para darle gracias a Dios por tener las capacidades como la vista, el poder mirar, el poder valerse por sí mismo. Tantas cosas que nosotros tenemos ya tan adheridas a la vida que no nos damos cuenta, pero son un don de Dios, que solamente lo apreciamos cuando lo perdemos. Pero, hermano, hoy lo tenemos y damos gracias. Hoy hay hermanos que queriendo estar no lo pueden hacer porque la salud no está acompañando este tesoro precioso que Dios nos da a muchos de nosotros hoy. Todo esto, muchos son para que nosotros lo disfrutemos y le demos gracias y glorifiquemos su nombre. Dice el Salmo, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor. No te olvides ninguno de sus beneficios, de las muchas cosas que Dios puso en tu mano, de las muchas cosas que Dios puso en la mía, comenzando desde la salud, todas estas cosas que mencionamos. Es verdad, nuestros hijos, los que lo tenemos, algunos los nietos, la bendición familiar, tantas cosas. Bueno, hermano, pero hay un propósito más. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los demás. El proyecto de la vida para Abraham era, te bendeciré, le dijo Dios, y serás bendición. El proyecto de la vida es bendecirnos muchísimo, para que nosotros podamos dar gracias, hacer cuenta de todos los beneficios. Pero no perdamos de vista, hermano, que el propósito de tu vida y la mía es bendecir a otros con aquello con que hemos sido bendecidos. El problema de Israel antiguamente fue que confundió el medio con el fin. Se consideró un fin en sí mismo, el receptor de toda la bendición de Dios. Y el proyecto era, te bendeciré y serán benditas en su simiente las naciones, que eran el Señor. Israel era un proyecto para bendecir a la humanidad, no era un cubículo en sí solo donde recibir todas las cosas de Dios y despreciar a los demás como perros gentiles. Ellos a los que no eran judíos les decían perros, eran los perros gentiles. No entendieron que ellos eran un medio de Dios para bendecir la humanidad, todas las familias de la tierra, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Se confundieron. Dice Dios en el libro de Oseas, Israel es una frondosa viña que da fruto para sí misma. Israel es una frondosa viña que da fruto para sí misma. Y hermano, esto es lo que no tiene que ocurrir en la vida. Bendito sea el Señor por todo lo que nos da, desde la salud, el tiempo, todas las cosas que hoy podríamos enumerar, que es tan largo. Pero hermano, el tema es que todo esto también nos llena de responsabilidad, porque no solo lo tenemos que disfrutar, hay otros que tienen que ser bendecidos con toda esta abundancia y capacidades que nosotros recibimos, para que el proyecto de Dios se esté cumpliendo, para que nosotros no nos equivoquemos también, y seamos como este Israel que perdió de vista su misión. Y hermano, cuando uno empieza a juntar y no da, las cosas se echan a perder. Siempre recuerdo el maná. Cada día en el desierto llovía, por así decirlo, desde el cielo, como una semilla para que ellos hiciesen el pan. Y tenían que juntar lo necesario. Y no tenían que juntar de más, porque si juntaban de más, se echaba a perder, se podría.
No se podía juntar de más. Solamente el día viernes se podía juntar el doble porque el día sábado no iba a caer la semilla porque era el día de reposo. Pero había que tomar lo necesario. No se puede tomar de más, porque cuando uno toma de más, lo demás se pudre. Hermanos, nosotros somos administradores, no somos dueños. Y en esto tenemos que reflexionar si estamos cumpliendo nuestra misión de administrar o si solamente estamos gastando en nuestras necesidades. Cualquiera de nosotros, si tuviese una gran empresa o una gran hacienda y tuviese un administrador o mayordomo, como se le llama también en la Biblia, que no es el que anuncia que la mesa está servida, el mayordomo, sino es el que tiene gobierno de toda la hacienda, de toda la casa, tiene mucha responsabilidad. Un mayordomo tiene que ser una persona muy capaz. José era mayordomo en la casa de Potifar y él manejaba todos los asuntos de Potifar. Bueno, si alguno tuviese un mayordomo así y el mayordomo nos enviase de las remesas de dinero y de bienes que nosotros le enviamos para administrar gastos personales, yo creo que a ninguno de nosotros le duraría mucho ese tipo de mayordomo. Hermano, Dios tiene una labranza, Dios tiene una hacienda, Dios tiene un pueblo, Dios tiene un proyecto, nosotros somos sus mayordomos, pero no podemos estar girando todo gastos personales. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, un pasaje muy conocido, había un hombre rico que tenía mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ya ser mi mayordomo. Fue acusado este hombre delante de su señor. ¿De qué? De que malgastaba los bienes. Y el Señor lo llamó y le dijo, da cuenta, dame la rendición, dicen otras traducciones, dame las boletas, dame los recibos de todo, porque ya no vas a poder ser mi mayordomo. Y hermano, yo prefiero toda la vida ser su mayordomo. A veces dicen las personas, pero ¿cómo? Yo ya no soy dueño. Bueno, nunca el hombre ha sido dueño, lo vuelvo a decir, siempre las cosas son de Dios. Pero bajo ese cartelito de dueño administrábamos una cosita muy chica. Hoy como administradores de Dios administramos mucho más. Pero hermano, ¿cómo es nuestra rendición de cuenta? ¿Es todo gastos personales? Dios tiene un proyecto. Te bendeciré y serás bendición, que tu vida pueda bendecir a otros. Consideramos hoy lo más sencillo que es el dinero. Dios nos ha dado distintas cantidades a todos. Decía un sabio en la Escritura, no me des pobreza ni riqueza, dame el pan necesario, no siendo que teniendo poco robe y blasfeme tu nombre, y no sea que teniendo mucho me olvide de vos, dame lo necesario. Bueno, hermano, Dios nos ha dado distintas cantidades a nosotros, cosas que administrar. Hoy vamos a pensar en dinero. Hermano, ¿de quién es el dinero? El dinero es de Dios. A veces hay las peleas en los matrimonios, mi plata, tu plata. La plata no es ni de ella ni de él, la plata es de Dios. Hay que empezar por la punta. Mío es el oro, dice Dios, mía es la plata. Nos ha confiado distintas cantidades. Y hermano, tiene que ser un caso muy especial cuando Dios da mucho. Dios dé mucho también de lo espiritual. Es muy difícil administrar mucho, es muy difícil. No es para la mayoría administramos lo necesario. Pero tenemos que dar cuenta de esta administración. No todo lo que nosotros recibimos es para gastos personales. Dice la palabra de Dios, cada primer día de la semana, según haya prosperado, ponga aparte algo. Dice otro texto, cada uno dé como se propuso en su corazón. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer de todo lo que nosotros recibimos? No sé, hermano, las cantidades son distintas. Los macedonios tenían poca plata. Los macedonios administraban poco dinero. No obstante, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. No tiene nada que ver. La ofrenda no es una cuestión de plata, la ofrenda es una cuestión espiritual. Nadie piense que es cuestión de tener mucho o de tener poco. La ofrenda no pasa por la cantidad, pasa por el significado, como decimos siempre, que esa ofrenda, que eso que hemos apartado para Dios tiene en nuestra economía. Si no tiene significado, aunque sean millones de pesos, no lo pongamos porque no tiene significado, hermano. No demos nada que no nos cueste, así decía el rey David, no daría a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Del dinero que nosotros recibimos por el trabajo de él, por el trabajo de ella, como fuere, la economía familiar. Hermano, todo eso que Dios pone en la mano, lo primero que tenemos que entender que es de él, que no es nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es apartar aquellos que hemos propuesto dar a la obra para que otros sean bendecidos. Hermano, la obra tiene grandes necesidades. No lo estoy diciendo por este lugar, gracias a Dios. Dios ha multiplicado, pero la obra es mucho más que este lugar.
Cuando uno mira la obra misionera, cuánta necesidad, hermano, cuántos hermanos en este momento están orando por cosas que son básicas por las cuales nosotros no oramos ni por un minuto. Echamos la mano al bolsillo y compramos y pagamos, gracias a Dios, porque tenemos el dinero. Pero me contaba un querido hermano en los viajes al interior, habiendo sido él el hijo del primer misionero en Argentina, de qué manera él oraba para tener un par de zapatos. Cuando uno escucha algunas historias de la obra misionera, alguno podrá decir, bueno, está mal hecha la obra misionera. Bueno, hermano, posiblemente sí es tema de otra mañana, no es el tema de hoy. Lo cierto es que muchos hermanos han salido. Tal vez alguno salió porque no le gustaba trabajar, lo decía don Ángel Bonatti, puede ser. Pero hermano, muchos salieron por amor de su nombre. Y muchos enfrentan grandes necesidades. A veces escuchábamos a don Cecilio Ortega, no creo que haya salido por deporte don Cecilio Ortega, me parece que Dios lo ha utilizado mucho. Don Santiago Aguirre, durmiendo en una camioneta que está toda atada con alambre. Y ellos están orando por cosas que son elementales. Hermanos, sepamos que la obra de Dios no es esto. La obra de Dios es mucho más grande. Y hay obreros que hoy están orando por cosas que a nosotros tal vez nos están sobrando o las estamos atesorando, las estamos guardando. La Biblia nos llama a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Hermanos, siempre hay que acordarse que el maná se pudre. El maná se junta a lo necesario. Cuando se junta, además, se pudre. Con la plata pasa lo mismo. Como administradores tenemos que tomar lo necesario y tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer con el resto. Siempre me acuerdo hace muchos años de aquel hombre que me acompañó mucho en mi juventud, que era amigo de mi padre, que era don Oscar Rizzo, que ya también está con el Señor, hace muchos años. Yo le cobraba la jubilación, sin tener el poder, son esas cosas de Dios. Me escribía del interior, me decía, anda al banco que te van a dar la jubilación. Y yo iba y me la daban la jubilación. Una locura. Un día le digo, mire, envíesela que él está en tal o cual lugar, ¿no? Porque era toda una responsabilidad. Pero quiero ir a esto. Me dice un día, cobré un dinero que no esperaba, él era jubilado. Y se financiaba su ministerio misionero con su jubilación. Me dice, cobré un dinero que no esperaba. Y estaba contento. Y me dice, ¿qué querrá el Señor con este dinero? Lo voy a guardar hasta que lo sepa, me dijo. Yo era muy jovencito. Recibí una enseñanza, hermano, que me marcó hasta el día de hoy. Si yo cobro un dinero extra que no espero, ya tengo tantas cosas en mente para gastar que usted no se imagina. Y este hombre tenía más cosas que yo para gastar, ¿eh? Tenía lo opuesto y un lugar donde vivir en el cual estaba de a ratos porque vivía viajando. Me dijo, ¿qué querrá el Señor con esto? Lo voy a poner aparte. Y lo puso aparte. Pasó el tiempo. Después de un tiempo me dice un día, mirá cómo es el Señor. ¿Te acordás de ese dinero que me habían mandado? Sí, me acuerdo, me comentaste hace unos meses. Lo necesitaba un hermano misionero en el interior que no tenía baño y ya tenía las chicas que eran adolescentes y no tienen baño. Le pudimos hacer el baño. Bueno, mi hermano no era un gran teólogo, si bien tenía un buen conocimiento, Oscar, pero tenía esas enseñanzas prácticas tan naturales, tan del corazón. Recibí este dinero de más. ¿Qué querrá el Señor con esto? Me dijo. Lo voy a guardar. Yo ya lo estaba gastando antes de agarrarlo, como la mayoría. Ya lo estamos gastando, antes que lo agarramos ya lo estamos gastando. Todavía me decía un hermano, estoy en un problema, me dice, porque me metí en unas cuentas y después esa plata al final no vino. Ya la había gastado, todavía no la había agarrado. No, lo puso y después supo cuál era el propósito y estaba tan contento porque lo entendió. Hermano, no todo lo que nos dan es para ponerlo encima. Muchas de las cosas que nos dan, nosotros tenemos que saber, Señor, ¿para qué es esto? La medida es el sustento y el abrigo. Obviamente, teniendo lo necesario. Si podemos tener un techo donde vivir, claro que sí. Otro gran siervo de Dios como Abel Andrés, alguna vez le conté. Yo era muy jovencito, estábamos recién casados con Laura, lo fui a visitar estando ya él muy enfermo. Y en esa última charla que uno aprecia tanto, esas últimas palabras de estos grandes siervos de Dios, que lamentablemente no nos han acompañado tantos años, se ha ido muy joven. Lo fui a visitar a su casa en la calle Cuyen y me dijo, Omar, ¿tu casita donde vivís es tuya? Digo, no, a ver, estamos alquilando la casa. Si podés procurar el techo, me dijo él. Siempre cuento que estaba esperando que me diga, mirá, tenés que salir y a la obra. Y él me dijo, si podés procurar un techo. Y siempre me quedó también esa enseñanza. Por la gracia de Dios, con los años pudimos edificar la casa.
y de cuánta bendición nos es la casa. Siempre damos gracias a Dios por la casa. La pudimos edificar sobre la casa de mi mamá, gracias a Dios que ellos pusieron la base para edificar. Pero no está el azote del alquiler, que es una preocupación. Bueno, hermano, Dios es fiel siempre, ¿no? También cuando firmamos la escritura, como decimos muchas veces, cuando firmamos un contrato o cuando nos prestan una piecita, Dios siempre es fiel. Pero si se puede tener un techo propio, ¿cómo no, hermano? ¿Cuántos problemas menos? No hay que estar pensando, me aumentan el alquiler, me corren, tantas cosas más. Da tranquilidad para el servicio, no hay que estar pensando, estamos en contra de esto, de ninguna manera. Pero que Dios nos dé una medida acuerda, hermano, de qué es lo necesario para vivir. ¿Qué es lo que el administrador tiene que gastar y qué cosas tiene que gastar en otro? Porque realmente no todo lo que recibe lo tiene que gastar en sí mismo. Entonces, primero va a poner aparte algo según haya prosperado, va a poner aparte algo con significado. Hermano, es un ejercicio espiritual la ofrenda, no es económico. Por favor, hay que sacar este rótulo, porque si no alguno va a decir, bueno, yo no voy a ofrendar porque no puedo. Todos podemos ofrendar. Cada uno según haya sido prosperado y se haya propuesto en su corazón con generosidad, con generosidad. Para los casos de necesidad. Dice en Proverbios capítulo 19, 17, yo se lo cito, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que hiciere le será devuelto. Hermanos, tenemos que tener ojos abiertos a la necesidad que alrededor nuestra es mucha, y estar prontos a través de la ofrenda de la iglesia, a través de ofrendas personales, de interiorizarnos por la obra en muchos lados, que tiene gran necesidad, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Obviamente tenemos que velar por nuestra familia. Dice, si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Todos aquellos que nos hemos casado por la gracia de Dios, hemos asumido un compromiso. Hemos tomado mujer, los varones, y algunos hemos tenido hijos. Tenemos la responsabilidad de sostenerlos. No es bueno. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Claro que hay que proveer para la casa, para la esposa, para los hijos. Tenemos que ayudar, hermano, a los hijos. Dice la Biblia que no es de los hijos atesorar para los padres, sino de los padres para los hijos. Si hemos tenido esposas, si hemos tenido hijos, digo a los varones porque la responsabilidad económica es de los varones, no es de la mujer. A mí no me importa lo que diga la sociedad, me importa lo que dice la Biblia. La responsabilidad económica es del hombre, no es de la mujer. Si la mujer trabaja no es otro tema, me refiero a fuera de la casa, es otro tema. Pero la responsabilidad del sostén económica es del hombre. Dios la encomendó al hombre. Y hermano mío, si Dios te ha dado esposa y si Dios te ha dado hijos, te ha dado la gran responsabilidad de sostenerlos y de encaminarlos, de tener lo necesario para ellos. Y para los hijos, por lo menos de acuerdo a nuestra capacidad, podamos darle todo aquello que podamos. No es de los hijos atesorar para los padres, sino de los padres para los hijos. Aquellos que estamos en este rol de padres, hermanos, de nuestras decisiones depende mucho el futuro de nuestros hijos. Hagamos todo lo que podamos, porque es de los padres atesorar para los hijos. Alguno dirá, pero ¿no dijiste recién que si atesorás se pudre? No, estamos diciendo los términos bíblicos, de proveer para los hijos. Y si es que pueden estudiar y si se pueden preparar, porque este mundo en el que vivimos no es el mismo de hace 20 siglos. Hoy no alcanza con determinada capacidad, hay que tener alguna otra para que pueda tener un trabajo mejor. Siempre le suelo decir a todos los chicos y chicas, buscate el trabajo donde trabajes menos y te paguen más. Que sea decente, obviamente, ¿no? Pero donde vos trabajes menos y te paguen más, para que puedas servir al Señor, para que tengas tiempo, para que no estés muerto al final del día. Es una gracia de Dios. Pedísela, Dios te la va a dar, pero los padres somos responsables. Detrás de todo joven fracasado hay un par de padres que fracasaron, casi siempre. Claro que hay excepciones, sí, hermano, tampoco es el tema de esta mañana, pero el grueso son padres que fracasaron, padres que no encaminaron a sus hijos. Encaminar significa darle lo necesario para el viaje. Así dice Pablo, ¿no? A Cenas, el intérprete de la ley, encaminalo. ¿Qué significa? Darle lo necesario para el viaje. Tenemos hijos, tenemos una responsabilidad, tenemos que velar por ellos, tenemos que hacer una provisión para ellos, no dejarle un problema para el día de mañana. A veces le empeñamos el futuro a nuestros hijos con las malas decisiones que nosotros tomamos. Nuestros hijos tienen que tener paz, no tienen que tener zozobra. Y si es posible,
Tienen que tener la bendición de no estar pensando en nosotros y preocupados el día de mañana con nuestras decisiones. Dios quiera que sí, que no hereden un problema de nosotros, que hayan heredado la bendición de Dios. Me encanta la expresión de Jacob. Le dice a los hijos: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis antecesores. Dios me bendijo más a mí que a Isaac y que a Abraham. Qué lindo tener un padre así, ¿no? Que da seguridad, que encamina a los hijos. Es el padre cristiano. Y la madre tiene otro rol, tiene otra tarea. Y tenemos que velar también por nuestros mayores. Dice que si alguno tiene ancianas en viudas, dice 1 Timoteo 5, que aprenda la familia a ser piadoso con ella primero. También tenemos una responsabilidad con los padres, si es que hoy están en necesidad. No nos podemos desentender de esto. Los fariseos decían al padre: mira, lo que tengo es mi ofrenda a Dios, no te puedo ayudar. Qué perversos que eran, ¿no? No, hermano, tenemos una responsabilidad familiar como administradores. Hemos apartado para la obra de Dios, ya está, ya pusimos aparte lo que propusimos en el corazón. No sé cuánto es, no importa la cantidad, puede ser el 5, puede ser el 10, puede ser el 20 o puede ser el 50. Esto lo hablamos muchas veces, hermano. El diezmo de cierta cantidad es absolutamente nada, cuando la cantidad es mucha. Y cuando la cantidad es poca es como sacarse un brazo, es muchísimo. Tal vez haya que dar menos. No sé. Cada uno conoce su economía. ¿Ya puso aparte? Bien. Tenemos que ver por la familia. ¿La hemos formado? Es nuestra responsabilidad. Lo vuelvo a decir a los varones. Es nuestra responsabilidad. Y a los jóvenes, hermanos, oren que Dios les dé la gracia de sostener sus hogares. No cuenten con la plata de la señora para el día de mañana. Porque es tu responsabilidad. Obviamente que si el hombre se enferma, habrá una mujer sabia que saldrá a enfrentar la vida, a pelear, a luchar, a traer el dinero a la casa. Porque es así, tiene más capacidad que los varones, la mujer. Pero primariamente nuestra capacidad. Proveyendo para los hijos, proveyendo para los mayores si lo necesitan. Claro que sí, no desentendiéndonos de este tipo de cosas. Hermanos, vuelvo a decir, somos administradores, no somos dueños. Vamos a pensar, vamos ya a terminar. Pensemos, ¿qué es lo que Dios puso en nuestra mano? ¿Qué es lo que estamos apartando? ¿Estamos cuidando para la familia? La obra de Dios es muy grande, tiene mucha necesidad. Hermano, lo vuelvo a decir, muchas de las cosas que nosotros guardamos por las dudas, hay gente que le está haciendo falta para antes de ayer. ¿Está mal el ahorro? Hermano, el ahorro no está mal. Pero si está reemplazando la confianza en Dios, es un problema, así sean 5 pesos. Si las riquezas aumentaren, dice el Salmo, no pongas tu corazón en ellas. Hermano, que el Señor nos libre de pensar que estamos a salvo porque tenemos una plata apartada o porque tenemos, como se suele decir, ¿no? Tenemos un canuto. No, hermano, hay que tener unos pesos en la casa para el manejo de la casa, obviamente, porque la vida se vive con dinero. Hay que tener un dinero cotidiano. Pero, hermano, atesorarlo, guardarlo, nos va a dar seguridad. Hermano, así piensa el mundo, que cuando la divisa extranjera sube 2 centavos se arman corridas donde uno es capaz de pisar a otro y arrancarse los ojos y matarse. Ellos ponen en el dinero su esperanza. Hermano, no es nuestro caso. ¿Y estará mal tener algo ahorrado? Si tiene algún propósito, sí. Si no, a lo mejor habrá que preguntarle como mi hermano, ¿qué querrá el Señor con esto? ¿Se anima, hermano? Todo lo que se guarda además se pudre. Haceos tesoros en el cielo, dice el Señor, no en la tierra. Pues la tierra se echan a perder. Con lo necesario estaremos bien. ¿Qué es lo necesario? Bueno, sería una palabra para ver todo otra mañana, ¿no? Para uno es necesario una cosa, para otro es necesario mucho más. Bueno, vuelvo a decir, la medida de Dios dice sustento y abrigo. Si el techito es propio, bueno, hermano, mejor. Será una tranquilidad para la familia también, no habrá que correr. Es una gracia. David le quería hacer una casa a Dios. Dios le dijo, yo te voy a edificar casa a vos. Hermanos, aquellos que no tienen la bendición de tener la vivienda propia, el que edifica la casa es Dios. No le edificamos nosotros casa a Él. El que le edifica casa a sus siervos es Él. Bueno, hermano, orá. Dijo don Abel Andrés, si procurás tener el techito, hacelo. Pero que a ninguno de nosotros se le dé por estar pensando en el plazo fijo, en la divisa, en tal o cual negocio. Porque si eso nos lleva a sacar la confianza de aquel que puede sostener en medio del desierto, allí estaremos en un problema y le estaremos deshonrando.
Da cuenta de tu mayordomía, le dijeron seriamente al mayordomo, porque no podrás ser más mi mayordomo. Hermano, yo realmente quiero ser su mayordomo. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles, dice la Biblia, fieles al Señor, fieles a sus propósitos, administrar con sabiduría. A veces pensamos que el hecho de poner la ofrenda nos habilita a gastar el resto como nos parece. No es esta la idea, hermano. Apartamos un dinero para el Señor y para la obra del Señor, pero eso no nos habilita a gastar lo que queda como nos parece. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Hermano, que el Señor nos libre de la ostentación, que el Señor nos libre de la extravagancia, del Señor nos libre del lujo, que el Señor nos libre, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Habrá que hacer voto de pobreza? No, hermano, sino de sobriedad. Dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. En la forma de gastar tu dinero también. Que el Señor nos libre de llamar la atención por este tipo de cosas. Que nos dé una vida sencilla. Nadie era más rico que el Señor. Sin embargo, de su propiedad privada, solamente la túnica que la repartieron en la cruz el día que le crucificaron. De su propiedad privada, solamente la túnica. ¿Tendremos nosotros lo mismo? No, hermano, nosotros tenemos mucho más, gracias a Dios. Pero que Dios nos dé cordura, para que nunca nos falte, para que nunca nos quiten la mayordomía, para que nunca nos cierren el suministro, porque llegan los recibos que dicen gastos personales, gastos personales, gastos personales, gastos personales. ¿Cómo está, hermano, tu rendición de cuentas? ¿Son todos gastos personales? Israel es una frondosa viña, pero da fruto para sí misma, no sirve. Dios quiera que nosotros sí, que podamos estar en ese plan maravilloso de Dios. Te bendeciré y serás bendición. Cada uno, según el don que recibió, ministralo a los demás. Mejor cosa es dar que recibir. Hacela circular, dicho de otra manera. Hacela circular. No lo guardes porque se pudre. Hacelo circular y vendrá más. Y más das y más viene. Y cuanto más das, más viene. Es así, es un círculo virtuoso de Dios. Quiera Él que nosotros podamos entrar en ese círculo y que nos libre de pensar que por nuestra pericia seremos librados o por nuestra sabiduría en las colocaciones. Así piensa la gente que no le conoce. Oramos, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para gastar todo aquello que Él ha puesto en nuestra mano de la manera que Dios lo quiere. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más queremos darte gracias porque podemos decir con tu palabra que toda buena dádiva, Señor, que todo don perfecto proviene de lo alto. Señor, ante estas verdades que hemos leído esta mañana y hemos meditado, Señor, acerca de tu propiedad, queremos rogarte que tú nos ayudes y que tú nos perdones, Señor, si no hemos hecho sabiamente con todo lo que tú nos has enviado. Señor, podemos decir con tu palabra, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, nos has beneficiado en tantas cosas. Y te damos gracias porque muchas son para nuestro beneficio y nuestro gozo. Pero, Señor, hemos meditado acerca de poder bendecir a otros, de administrar, Señor, como buenos administradores de tu multiforme gracia. Qué responsabilidad, Señor, tan grande. Líbranos, Señor, del amor a lo material. Señor, que tú nos libres de atesorar y poner en ello la confianza. Danos, Señor, la gracia de entrar en este círculo virtuoso de dar para que sea añadido aún más. Dice tu palabra, Señor, que hay quien da y le es añadido más, y hay quien retiene más de lo debido y viene a pobreza. Por eso queremos rogarte que, Señor, en esto podamos realmente estar en tu mano, ser tus administradores fieles. Señor, que no falte a nuestra familia, no solamente que no falte a tu casa, que no falte a la labranza, que no falte en la mano de todo aquel que necesita, Señor, y llega hasta nosotros. Te lo rogamos dándote las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.